Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo, un programa dedicado específicamente a poder cultivar la cultura tributaria y promover justamente aquellas obligaciones, al cumplimiento tributario. El día de hoy nos encontramos aquí Marcelo Vivero y mi persona Sofía Chura, y vamos a ahondar en un tema que dejamos yo creo pendiente y con algunas interrogantes el último capítulo, que tiene que ver con el sueldo empresarial. La verdad también como contribuyente y personaje ahí, estaba yo leyendo las redes sociales, ¿ya? Y habían algunos personajes hablando sobre el sueldo empresarial, específicamente de un oficio que salió justamente este año, mencionando, detallando algunos conceptos como el caso de la movilización o los gastos de combustible relacionados justamente con el sueldo empresarial. Y en ese sentido yo creo que sería conveniente poder enfatizar en qué es lo que se entiende por sueldo empresarial, para que en este caso los que nos están viendo o escuchando puedan tener claridad con respecto a eso, cuándo lo pueden utilizar o si la verdad no lo pueden utilizar. O sea, como recordamos creo que fue en el último capítulo, el sueldo empresarial está vinculado básicamente a personas que gerencian empresas y tienen algún tipo de emprendimiento, digamos, de mayor escala, en el cual se permite básicamente poder asignarse rentas mensuales por concepto de sueldo. Pero básicamente el sueldo empresarial siempre lo tenemos asociado a la persona que es dueño de una empresa y que básicamente trabaja en forma todos los días en la empresa y que bajo esta lógica él genera esta renta y esta asignación de sueldo. Recordemos que mencionar de que el sueldo empresarial es un concepto más bien tributario, no tiene vinculación laboral de ninguna naturaleza. Por lo tanto, no tendría un contrato de trabajo. Por lo tanto, no hay un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de subordinación. Exactamente. O sea, el contribuyente no se podría controlar a sí mismo como que cumple un horario, etcétera, etcétera, sino que en el fondo esto meramente es un concepto tributario que permite básicamente incorporar como gasto todos aquellos desembolsos que están asociados, digamos, a esta remuneración que se le paga al dueño de la empresa por su labor básicamente de administrar el emprendimiento. Ahora, aquí hay que tener presente que si bien es cierto, en ciertas reglas, interpretaciones que ha hecho el servicio, no establece la obligatoriedad de la cotización previsional. Sin embargo, básicamente uno entiende que la asignación de un sueldo viene aparejado con este propósito. Claro. Básicamente, generar una cobertura de salud o generar una cobertura previsional. Ahora, el efecto para el caso es lo mismo. Finalmente, lo que se consigue en un régimen tributario es disminuir la base imponible afecta a impuestos de primera categoría en el caso del régimen tributario del régimen general, PROPYME, del 14 de 3. Y en el 14 de 8, bueno, se da el resultado que en el fondo estas rentas igual van a llegar al global complementario, en el 14 de 3 también. Entonces, al final, igual es una renta que queda sujeta al global complementario en el caso del socio. Si las rentas son, tributariamente hablando, están sobre el tope exento, bien digo, del impuesto único, las rentas van a quedar afectas a impuesto único y por lo tanto se tiene que hacer el descuento por ese concepto en cada uno de los periodos respectivos. Por lo tanto, hay un impuesto de segunda categoría en calidad de único que se tiene que declarar y pagar mensualmente. Por lo tanto, es una renta que exige básicamente que esto sea permanente en el tiempo, que se instaura bajo esa lógica, que en el fondo todos los meses el contribuyente va a recibir
el socio de la empresa o el dueño va a recibir este monto de remuneración que va a estar contabilizado, etcétera, etcétera. Entonces ahí la conveniencia finalmente de esta elección tiene que ir de la mano con el análisis de los flujos de dinero, si efectivamente se va a poder pagar todos los meses, etcétera, etcétera, porque si no estaríamos en presencia de un retiro común y corriente. Y por lo tanto un retiro común y corriente no disminuye la base imponible de primera categoría y por lo tanto ahí hay una deducción que no procedería. Por eso hay que tener bastante ojo respecto de esto, porque en el fondo si se hace tiene que ser en forma permanente, tiene que ser, digamos, con el mismo estándar de monto y no estar sujeto a fluctuaciones que pudieran ser pudieran no ser explicadas correctamente. La única definición que hace la ley al respecto de esto es el tema de la razonabilidad. La razonabilidad no la encontramos en ninguna parte especificada, tiene que ver básicamente con criterios prudenciales respecto de asignarse rentas que sean acorde al mercado para la labor que se realiza. Esas son como algunas de las consideraciones prácticas que cualquier emprendedor tiene que tener. El oficio que citaba también mencionaba el uso de la movilización y las colaciones. Exactamente. En este aspecto el oficio indica básicamente de que estos gastos, estos conceptos, y hace una diferencia básicamente. A nivel de cualquier trabajador de una empresa, la movilización y la colación son gastos que son asignaciones que no son constitutivas de base imponible del impuesto único de segunda categoría. ¿Por qué? Porque en el fondo básicamente son para destinar la retribución en términos de la alimentación y el traslado en el cual incurren los trabajadores por llegar a su trabajo. En el plano del sueldo empresarial, estos conceptos pierden esa condición y por lo tanto pasan a formar parte de la base imponible del impuesto único de segunda categoría. Ese es el pronunciamiento que hace el servicio al respecto. ¿Podrá alguien de alguna forma discutirlo respecto de que son como de la misma naturaleza del trabajador? Pero el servicio se ha pronunciado al respecto de eso y ha determinado de que estos gastos o estas asignaciones, en el caso del sueldo empresarial, son asignaciones que quedan sujetas al pago del impuesto único de segunda categoría y por lo tanto tienen que incrementar esta base. Entiendo. Hablaste sobre la razonabilidad. Efectivamente eso no está definido en ningún lado, pero debería haber algunos criterios en relación, por ejemplo, tal vez a las ventas, en relación a las utilidades, porque uno dice el mercado, pero el mercado es muy variable, es muy amplio. O sea, en el fondo lo que yo creo que básicamente, como insisto, el criterio de razonabilidad no está escrito en ningún parámetro en el cual nos pueda orientar. Por eso es que las referencias que uno hace puede decir, ya, mire, si yo tengo o manejo voy a poner un ejemplo, una farmacia. Ya, y yo sé que en el mercado, no sé, pues el administrador o el gerente de una farmacia gana en promedio, no sé, voy a inventar, desconozco los valores de mercado, 3,5 millones de pesos. Y efectivamente yo tengo flujos que permiten que asignarme un sueldo de esa naturaleza está bien, está ok, perfecto, no hay ningún problema con respecto a eso. Ahora, evidentemente que si me asigno 1 millón de pesos, todavía con mayor razón, si está por debajo del mercado. Pero si me asigno un sueldo de 10 millones de pesos y resulta de que todos los meses yo, no sé, genero ingresos por 12, ahí ya tenemos una cierta dosis de desequilibrio entre lo que dice razón con los ingresos versus lo que yo me estoy asignando por concepto de sueldo. Ahora, efectos tributarios probablemente, no sé, hay que analizarlos caso a caso. Si yo comparo un régimen tributario de régimen transparente, probablemente no tiene ningún efecto tributario porque finalmente esos mismos 10 millones de pesos que yo estoy destinándome como sueldo, si no los hubiese declarado como sueldo, igualmente habrían llegado al global complementario como asignaciones de las rentas de los socios a esa persona.
Entonces, la verdad es que ahí uno tiene que hacer las estimaciones respectivas, hacer los cálculos respectivos, ver en qué caso realmente aplica este concepto, pero estudiarlo, no hacerlo básicamente sin ningún tipo de análisis previo, porque la verdad es que si no a veces puede llegar a no tener sentido tomar una decisión, a lo mejor incluso está por moda. De repente ahí se incurren muchas veces ciertas en los influencers en este ámbito y en otros tienen mucha capacidad de convicción en ocasiones, y las personas toman decisiones incluso casi por como seguir la suerte del curso del río. Y la verdad a veces no se justifica. O sea, eso uno tiene que entenderlo, analizarlo, aterrizarlo respecto de su propia realidad y ver si es que en el fondo se justifica la adopción de una decisión de esta naturaleza. Principalmente analizando el tema de los flujos. Porque como dije, el sueldo empresarial requiere que en el fondo esto sea permanente y no sea una cosa que yo digo, este mes me asigno sueldo, el mes siguiente no. Esa realidad ya no es propia de lo que este concepto establece. Entiendo. Lo mismo, bueno, la verdad, siento que todo el impuesto en el fondo siempre va a llegar a la persona natural. En el fondo, o sea, directo o indirectamente siempre va a llegar. Entonces yo creo que en base a eso uno tiene que reflexionar y tomar la mejor decisión. Bueno, en este ámbito el sueldo empresarial no es como para evadir impuestos. La verdad no es una estrategia para evadir impuestos. O sea, no quien pueda plantearlo como una forma de disminuir la carga tributaria de la empresa cuando están en el 14 de 3 puede entenderse, pero todo depende del nivel de retiros que existan, porque al final el impuesto de primera categoría hay que recordar que es un impuesto transitorio que finalmente sirve para pagar el impuesto de las personas finalmente cuando hay retiro y distribución de dividendos. Así que por eso es que el examen y el análisis en esta materia es analizar caso a caso y ver si calza con su realidad. ¿Cierto? He quedado con una consulta más bien yo, la verdad, relacionado con justamente la razonabilidad que todavía me da vuelta, ¿cierto? En el caso, Marcelo, de que un socio, un dueño, en este caso de una pyme, empresa, se paga sueldo empresarial, ¿ya? Y como tú dices, se paga más allá de lo que es razonable. Bueno, ustedes me imagino que ustedes fiscalizarán de acuerdo a cada situación en particular. Por lo tanto, uno podría asumir que hay una parte de su sueldo que tal vez es excesivo, que sería considerado como razonable, ¿ya? Y podría en este caso rebajar la base, qué sé yo, del impuesto, pero el otro que no se considera razonable en este caso. O sea, lo que no sea razonable podría llegar a tener tratamiento de gasto rechazado. Y ahí los gastos rechazados tienen un tratamiento distinto. Normalmente llegan a la base imponible del socio. Por lo tanto, ahí básicamente el mensaje es tratar de ser prudente respecto de eso. O sea, hacer el análisis previo y tratar de no verse en ese tipo de disyuntivas respecto de que eventualmente o de contingencias en las cuales el servicio podría objetar algún tipo de concepto. Lo mismo pasa con la movilización de las colaciones. Ya. Entonces, cuando un valor excede lo razonable, lo que puede ocurrir es que en el fondo uno considere de que a lo mejor a través de esas vías se está disminuyendo la base imponible del impuesto único. Uh-huh. Por lo tanto, si yo tengo una renta de, no sé, voy a inventar, 500,000 pesos mensuales y mi asignación de movilización y de colación es de 1.000.000 de pesos, es evidente que ahí hay una estrategia aparente de disminuir la carga tributaria del impuesto único de segunda categoría. Entonces, básicamente la idea es tratar de no incurrir en cosas de esa naturaleza. Los gastos en general, y aquí yo me estaba acordándome un poco de dónde están contenidos estas normas, que están en la circular 53 del año 2020,
incorporan varios conceptos relativos a los gastos y que en realidad tienen que, a modo de ejemplo solamente, hay gastos relacionados con el clima laboral, con gastos en temas de capacitación, con gastos de mejorar las condiciones de los trabajadores, gastos en el ámbito del medio ambiente, etcétera. Hay una serie de gastos que en realidad están permitidos y que de hecho uno de los gastos más... Y en ese sentido los gastos de representación, Marcelo, que ahí yo podría tal vez incorporar movilizaciones. Lo que pasa es que los gastos de representación, la verdad, es como una suerte de... uno puede entender de que una empresa, por ejemplo, necesite llevar a comer a un cliente. Claro. Entonces, que necesite pagar el traslado del cliente porque se ve la perspectiva de un posible negocio así muy atractivo y que amerita, digamos, esa decisión. Pero eso siempre tiene que estar debidamente justificado. Entonces, la discrecionalidad se acaba, digamos, cuando ya no hay un sustento válido para poder justificar ese tipo de conceptos. Mira, a modo de ejemplo, solamente, los gastos de automóvil, existe un montón de emprendimientos que requieren un vehículo para trasladarse. Pero resulta que el artículo 23, número 4 de la ley del IVA y el artículo 31 de la ley de la renta establecen que los gastos de automóviles son gastos rechazados. Por lo tanto, a mi criterio, yo podría decir, sabes que en realidad este vehículo a mí me sirve para hacer este traslado, para hacer un delivery, para entregar encomiendas, pero colisionamos con que la ley del IVA y la ley de la renta los rechazan en forma expresa. Sí, categóricamente. Categóricamente, los menciona. Entonces, bajo esa lógica, es decir, yo, por más que yo diga, no, me tendrán que entender que en el fondo, y podrán decir, no, que el funcionario tiene que actuar con un grave criterio. La verdad es que en esa parte el criterio se acaba porque resulta que la ley lo deja en forma expresa. Entonces, todos los gastos en los cuales de repente, no sé, cosa de ver una estación de servicio y llegan camionetas tipo sub, que no son camionetas de carga, de hecho en wagon y similares, pidiendo factura. Sí, la vi. Y más encima los bomberos de alguna forma incentivan eso porque le preguntan a uno siempre cuál es la factura. Pero en realidad ni siquiera deberían hacer ese ofrecimiento. ¿Ya? Es lo mismo que los cajeros de supermercado. No deberían estar ofreciendo boleto a factura. Yo sé que lo hacen básicamente para asegurarse que alguien no les pida factura después que se materialice y tengan que anular el proceso y de esa forma advirtiendo este tema de administrativo que puede ser pero en la práctica no tienen que ofrecer el tipo de documento. De alguna forma también porque estimula que alguien diga, no, entonces deme factura. Cuando esos gastos no son gastos que den derecho a crédito fiscal y por lo tanto no pueden ir a la contabilidad. De hecho, es más, si esos gastos se detectan, además pueden quedar sujetos o a la tributación que afecta a un socio en forma adicional como gastos rechazados o si son de la empresa y no son atribuibles al socio, tienen la sanción de pagar un 40% del monto de esa transacción. Entonces, nosotros estamos, entre comillas, medios habituados de que eso suceda, pero básicamente ahí hay un tema bien concreto. La ley lo limita, lo inhibe, busca que en el fondo no se incurra en eso. El año pasado, si mal no recuerdo, se creó una controversia con el tema de los gastos de supermercado. Los gastos de supermercado, nadie ha dicho de que que nadie no compre en el supermercado. Compre lo que necesite para desarrollar su giro, pero no compre cosas que no dicen relación con su actividad. Es ahí donde está el foco. Ya no recuerdo qué ley fue, pero hace varios años atrás, creó una línea en el formulario 29 que busca identificar todas las compras de supermercado, de manera tal de generar un insumo para el servicio para poder controlar
los gastos de aquellas personas que incurren en ese tipo de compras. En el registro de compras, una cosa que la mayoría de la gente no hace es clasificar la factura. En la medida que yo clasifico la factura, por ejemplo, el activo fijo yo tengo que clasificarla, tengo que identificar cuáles son del giro, cuáles son compras de supermercado, cuáles son compras que no dan derecho a crédito fiscal, qué compras son de uso común, que también ahí hay otro tema que a lo mejor podemos desarrollar más adelante, que tiene que ver con aquellos contribuyentes que tienen actividades afectas y exentas de IVA. Entonces, eso mayormente la gente no lo hace en general. De hecho, no hacen algo que es todavía más delicado. Voy a derivar un poco, me voy a arrancar un poco de donde me estaba llevando, pero aprovecho de mencionarlo, que tiene que ver con reconocer las facturas que son facturas del crédito. Entonces, a nuestro libro de compras llegan siempre las facturas que son las que me dan derecho a crédito fiscal. Uh-huh. Y pasan a conformar este registro las facturas que fueron emitidas en forma, como pagos contados, en forma automática, pero las que son al crédito quedan en otra pestaña, ahí aguardando que nosotros le demos acuse de recibo. Es un plazo que tenemos de 8 días. Si no las rechazamos, pasan a formar parte del registro. Pero si estoy a fin de mes, esa factura yo no le hice acuse de recibo, va a ser para el mes siguiente. Voy a perder la posibilidad de hacer uso del IVA dentro del mes respectivo. Pero también pueden aparecer facturas que yo no he comprado y tengo que necesariamente rechazarlas. Entonces, ahí yo tengo que actuar en forma oportuna para poder rechazar esa factura y que no pase yo a quedar como deudor de un producto que no he comprado, de un servicio que no he contratado, y de repente algunas personas pueden llegar esto a un factoring y resulta que después yo le tengo que rendir cuenta a un factoring, etc. Eso es como una recomendación a ti adicional respecto a lo que me decía. Volviendo atrás entonces. El tema de los gastos hay que tener básicamente esas consideraciones. Siempre se tiene que actuar en la medida de que lo que yo necesito para desarrollar la actividad. Podemos eventualmente tener controversia o distintos puntos de vista, pero en la medida de que el contribuyente tenga respaldo de que ese gasto en el cual incurrió era necesario, imprescindible para desarrollar la actividad, va a tener derecho a utilizarlo y a rebajarlo. Si los gastos de representación lamentablemente entran como en esta esfera donde puede, entre comillas, meter cualquier cosa. Y yo lo digo básicamente en función de la experiencia. Muchas veces nos tocaba fiscalizar restaurantes para el Día de la Madre. ¿Ya? ¿Pero por qué llamamos el Día de la Madre? Porque resulta que lamentablemente... Un día épico, ¿eh? Un día épico. Sí, por supuesto. Por supuesto, que es como el tercer día de mayor cantidad de ventas en el país. Bueno, nos encontramos muchas veces en restaurantes familias completas pidiendo factura. Entonces, bueno, en otros lugares no daban boletas sencillamente, pero en otros pedían factura. Entonces, esas son las cosas que en realidad uno tiene que abstenerse de hacer. ¿Para qué crearse un problema generando una situación en la cual no resiste ningún análisis? Claro. Entonces, eventos como ese son los que uno dice ya, desincentívelo. No porque lo haga el del lado, yo también lo voy a hacer. Entonces, son cosas en las cuales uno tiende a sugerir y que de repente como que el resto de la población empieza a decir así como, no, pero total, si nadie me va a pillar. ¿Ya? Evite hacer eso, básicamente, evite hacerlo. No se genera un problema incorporando gastos que realmente no corresponden. Si es necesario y hay justificación, en ese sentido siempre va a estar la posibilidad de demostrarlo adecuadamente ante el servicio. Si los gastos que son finalmente objeto del servicio básicamente son aquellos gastos que no tienen ningún asidero finalmente a la hora de un proceso de fiscalización. Tiene razón, tiene que ver mucho con la legítima razón de negocios ahí y está asociado y el análisis relacionado con esos gastos también. Exactamente. Ya.
Oye, Marcelo, no sé si estamos en tiempo, porque tengo otras dudas más relacionadas justamente con el sueldo empresarial, pero no sé si alcanzamos o no. ¿Cuál es la duda? Una tiene que ver con, bueno, sigue la misma línea de lo que tú habías mencionado y tiene que ver con la indemnización por año de servicio, qué pasa con el seguro de cesantía, en el caso de los socios, A ver, dueños. ahí, bueno, yo creo que es una respuesta relativamente rápida, que debería ¿Sí? estar meridianamente claro. La indemnización, seguro de cesantía o cosas por el estilo, cuando estamos hablando del socio propiamente tal, que es el controlador de la empresa, no resiste mayor análisis. O sea, él no es un trabajador que funcione bajo las mismas reglas de cualquiera de sus trabajadores. Para ver un vínculo de dependencia, tenemos que estar en presencia de un contrato de trabajo donde existe una relación de subordinación, donde existe un horario por cumplir, donde existen leyes sociales que se derivan de ese trabajo, donde evidentemente que sea una persona la despiden o pone fin a su contrato, nace, digamos, la obligación de la indemnización por año de servicio, donde se ha hecho una cotización de seguro de cesantía con anterioridad. Entonces, básicamente, digamos, siempre tiene que haber un principio de subordinación. Puede ser de que yo sea socio de una empresa, pero yo tengo una parte minoritaria de A eso iba. Hay Entonces, 6 socios minoritarios. si yo soy un socio minoritario y existe un contrato de trabajo que está firmado por el dueño o el Mayoritario. claro, socio mayorista, y ese sueldo tiene repercusiones a nivel laboral, hay cotizaciones previsionales, etcétera, etcétera. Bueno, ese es básicamente ahí la diferencia queda plasmada del momento en de que efectivamente esa persona no es quien controla la empresa. Claro. Ahora, yo podría ahí llevar a la situación de que si es un hijo del socio, un hijo del dueño. Pasa de repente. Y podría a lo mejor analizar pero habría que ver, digamos, qué circunstancias son. Si el hijo trabajó 6 meses y le está pagando una indemnización de 200 millones de pesos por año, o sea, por el término del contrato, obviamente que no. Es como raro, Podría ser como raro, pero sí. Por eso es que ahí es donde vamos al tema de la razonabilidad. Si ese contrato que se pone debido término, porque es razonable que cualquier contrato llegue a su fin por diversas razones y se ajusta a los marcos legales que existen, no debería tener ningún inconveniente. Claro, exactamente. Ya pues, yo creo que hemos aclarado harto este tema controversial y que he escuchado la verdad y leído en redes sociales, ¿ya? Bueno, ¿qué les parece si los dejamos invitados a un nuevo capítulo donde yo creo que vamos a hablar sobre documentos electrónicos? ¿Sí? ¿O sí? Puede ser... hay un tema ahí también. Yo creo que vamos a profundizar un poquito más. También quiero escuchar en redes sociales, que lo vamos a ver mucho. Lo dejamos invitado entonces para el próximo capítulo. Recuerden sintonizarnos en Radio Utarapacá 95.9 o en la plataforma YouTube, ¿ya? O dudas al correo, al Gmail emprendiendoaprendo.uta@gmail.com, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.